Hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Nada fue un error. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar acerca del libro El Quinto Acuerdo. Como bien saben, ya hicimos un capítulo de muchas reflexiones de los cuatro acuerdos y Ujú, este no podía faltar. Es un libro que profundiza y nos lleva a la maestría espiritual, a la maestría de buscar nuestra propia autenticidad y que sin duda, a pesar de que hay algunos comentarios de que el libro es algo repetitivo, yo creo fielmente que el ser humano aprende es por repetición. Entonces, cuando estamos comenzando en este camino del crecimiento personal, ujú, sí o sí debemos leer, releer, tener mucho acercamiento con este tipo de conocimiento porque finalmente es el que va a nutrir y es el que va a hacer que de alguna forma generemos un cambio. ujú. Entonces, sin más, vamos a comenzar, vamos a reflexionar. Bienvenido, Oriana. Hola a todos. El quinto acuerdo. Sí, yo creo que, bueno, eh, tengo la misma apreciación cuando lo comencé a leer. Dije, bueno, pero siento que es como mucho tiene mucho de los cuatro acuerdos. Y bueno, de algún modo sí tenía que haber como una especie de un hilo conductor entre la primera obra, ¿no? En donde nos hablan de los primeros cuatro acuerdos. Y bueno, debo ser honesta porque o sea, al principio me chocaba un poco todo este tema de que, o sea, se explayó mucho en lo que es la domesticación. Y a mí me hace un poco de ruido ese término que se utiliza para hablar, bueno, de lo que es el proceso de socialización, ¿no? Y esa internalización que sufrimos o que vivimos los seres humanos, no tiene por qué ser un sufrimiento, para adaptarnos a la cultura y al espacio en el que nacemos. O sea, eso es un proceso que forma parte de la vida, ¿no? Más allá de que en el proceso en el que nos hacemos adultos y empezamos a crear nuestra propia conciencia de las cosas, eh, comulguemos o no con esas condiciones culturales y sociales en las que nacemos. Pero bueno, me parece que este libro sí viene como a hacer esa última reflexión en el que, por ejemplo, en este tema del proceso de domesticación, cuando hablamos de que a veces en ese proceso de, de adaptación asumimos también las creencias limitantes del entorno, ¿no? Y a mí como persona, o sea, eh, sí me pasó. Y tú sabes que yo relaciono mucho este tema de la socialización con los dichos populares, porque los dichos populares por lo general están cargados de muchas limitaciones. No sé Sí, sí, no los sé, por ejemplo, ese refranes, de sí, que dicen el que nace barrigón y que lo hacen chiquito. O sea, es así como sí. que tú vas a ser así toda tu vida. Tú naciste así. ¿Para qué te vas a cuestionar el mundo? Es así. También hay otros que son así que cuando uno se pone a ver la carga que tienen los dichos, o sea, tienen una profunda carga de limitaciones, eh, que es algo así como que la condición del mundo es esta y así la tienes que asumir, ¿no? Total, total. Bueno, y realmente el quinto acuerdo es sé escéptico, pero aprende a escuchar. O sea, Sí. es como un estallido en el Ujú, cerebro cuando uno escucha esto, porque eh, de cierta forma esos dichos populares o la conciencia colectiva siempre te guía hacia lo mismo.
De Ujú, hecho, en los medios de comunicación, como él mismo lo dice, te guían hacia algo y quieren que todo el mundo, de alguna forma tenga todas esas creencias y no haya un proceso de cuestionamiento. ujú, Entonces, de cierta forma, el ser auténtico implica mucha atención, ujú, implica escuchar al otro, pero, o sea, cuestionando cada cosa. Y aquí yo creo que esto es un punto bastante importante porque a través de mi experiencia personal, en algunos momentos yo me metí en muchos temas espirituales, en muchos temas de crecimiento personal y bueno, incluso me formé en distintas cosas holísticas. Y ujú, hay muchas personas que por tener quizás eh, academias, por tener una fama en redes sociales, por tener un camino bastante largo, ujú, entonces buscan de alguna manera como implantarnos esas opiniones. ujú, Entonces, ¿qué pasa con la terapia holística? Tú dices un pedacito de tu vida y entonces eso lo hilan porque en algún momento alguien lo dijo así, la energía funciona así y esto es así. Entonces, si uno no es escéptico ante ese tipo de información, uno se queda enganchado. Incluso uno piensa que, o puede pensar que puede tener heridas, que puede ujú, tener una serie de condicionamientos con el tema familiar, el tema de la pareja, simplemente porque estas personas, digamos, no sé si es el ego, pero lo hacen sentir a uno como estudiante que uno simplemente está tratando de ocultar, ujú, el ego de uno no quiere reconocer y eso me pasó una y otra vez. Entonces, en este libro, cuando escuché el quinto acuerdo, dije, wow, es que realmente es así. Nosotros tenemos que aprender a ver con una lupa lo que realmente está más allá. No porque una ujú, persona que tenga un gran recorrido o que quizás haya formado muchas personas y tenga un gran éxito, va a tener la verdad de ujú, nosotros. Y ujú, finalmente cada quien habla a través de sus experiencias, cada persona es un mundo. Entonces ujú, yo creo que sí, definitivamente tenemos que buscar ese punto de quiebre donde atentamente podemos escuchar porque sí, siempre va a haber un aprendizaje, siempre va a haber algo que nos hace clic para la reflexión y para mejorar en muchas cosas, pero también ser escéptico y ujú, validar si quizás esa persona está hablando desde su historia o ujú. realmente hay algo que a mí me está haciendo movilizarme. Claro, y es que en el libro también nos exhortan a poner en práctica la escucha consciente, ¿no? Y yo creo que cuando podemos ver la importancia de poner atención a lo que otros no quieren decir, así como tú dices, a veces las personas estamos tan perdidas de nosotros mismos que buscamos respuesta en otros. Y esa no es la intención. O sea, la intención no es que nosotros ni hagamos que nuestra verdad sea la verdad, porque yo creo que es ese como el tema del quinto acuerdo, no es que nosotros tengamos la verdad de las cosas, pero tampoco la tienen los demás. Entonces, hay dos escenarios que se pueden plantear. A veces queremos y estamos tan fanáticos de ciertas cosas y queremos hacer valer tanto nuestros puntos de vista que invalidamos y, y juzgamos la verdad o la creencia de otros, ¿no? Y está el otro escenario en el que estamos tan perdidos nosotros de no tener claridad
ni tener un escenario mental claro, ni de quiénes somos, ni de lo que queremos, que empezamos a buscar las respuestas en otros y nos volvemos y nos volcamos a aquello que el exterior nos indica. Y la idea es buscar un punto de equilibrio en el que primero, y lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, que tengamos una visión más clara de quiénes somos nosotros, de nuestros sistemas de creencias, de qué, porque al final también, o sea, somos bueno, y antropológicamente eso dice así, los seres humanos somos cultura, somos sociedad, vinimos, con o sin nuestra voluntad, reproduciendo una serie de patrones, de creencias, de normas, de leyes, que nos ayudan en cierto modo a convivir, ¿no? Eh, hay cosas de esa convivencia o de esas culturas en las que ya después en nuestro proceso de adultez decimos, con esto me quedo, y nos pasa también con nuestras familias, a veces decimos, mira, yo con mi familia, de lo que me enseñaron, rescato esto y esto lo transformo, esto lo rechazo, esto no, y hago un ser yo, o sea, un ser nuevo con sus propias creencias, con sus propias, pero hay que entender que ese soy yo y que esa es mi realidad y que hay otras personas que tienen otras creencias y tienen su verdad y está bien. Sí. Y en el libro hay una parte, hay un pequeño párrafo que dice que la verdad no viene en palabras. Mm, La verdad está mucho más allá. Y por eso tenemos que activar ese ser espiritual, ese ser eh, que de alguna manera no se queda simplemente con lo que le dicen los demás. mm, Hay muchas religiones, muchas culturas donde de alguna forma los líderes, que son personas como nosotros, ujú, guían. Y cuando uno ve a las personas que caen en ser fanáticos de esas religiones o de esos movimientos, trae como consecuencia a una persona que casi está nublada y que se aleja de personas que piensen como lo contrario. Entonces, no es quedarnos simplemente con lo que podemos oír de los demás, también debemos investigar, también debemos aprender, debemos nutrirnos, porque finalmente, don Miguel Ruiz lo dice, nosotros construimos nuestras propias historias. Y la mm, historia de cada persona es totalmente distinta a otra y es imposible encajar en una sola cosa, en la ujú, opinión de las personas de una sola forma, porque todo lo que nos transmiten los demás es también a partir de sus propias vivencias. ujú, Supongamos que, no sé, yo me gusta mucho el dinero. No es ujú, una suposición porque es verdad, pero me gusta mucho el dinero. Quizás tengo a un familiar que no se relaciona también con el dinero ujú, y me puede decir que soy una persona ambiciosa, que quizás no tengo buenos valores, que solamente me mueve el dinero, una serie de cosas. Pero puedo conocer a una persona muy exitosa que se maneja muy bien con el dinero y me puede decir, mira, Bianca, vas bien, o sea, de verdad vas bien porque es la manera correcta o me puede guiar de otra forma. Mira, mm, yo considero que puedes hacer tal cosa para relacionarte mejor con el dinero. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, entendemos que ese familiar que me está dando esa información no lo está haciendo de mala gana, ni lo está haciendo para que yo no tenga éxito o para que me aleje del dinero o porque yo tenga que sentirme mal. No, mm, sino que simplemente es su historia y su historia la está proyectando en mí. Y ujú, esta persona que tiene dinero y que me está aconsejando de otra manera,
tampoco es que lo está viendo desde mi punto de vista, simplemente es su historia que lo está proyectando en mí. Entonces, Ujú, cuando uno entiende esto, es donde se enlazan todos esos temas o todos esos otros acuerdos. No te tomes nada personal. O ujú, sea, es donde ujú, viene el enlace y por eso este libro es muy repetitivo en los cuatro acuerdos iniciales porque definitivamente tiene que ver una cosa con la otra. ujú, ujú. Claro, de por sí que todos los acuerdos están relacionados, pero yo creo que en el caso del quinto acuerdo, la relevancia está en que tratemos de eliminar un poco los juicios que tenemos, porque somos eso, o sea, cada quien tiene su propia cosmovisión del mundo, tiene su propia historia, como tú bien decías, y a través de el ser que es, verá, o sea, es como poner los filtros, ¿sabes? Es como poner un filtro y decir, yo estoy viendo esto de esta manera, esto es lo que creo sobre estas cosas, no es más que mi verdad, no tengo por qué imponérsela a los demás, puedo también aprender y escuchar cuáles son los puntos de vista de otros y, y ya, al final nosotros tampoco somos una obra culminada, somos un trabajo en proceso constante. A mí me ha pasado, o sea, hay cosas que yo creía antes en las que ya digo, no, o sea, nada que ver, ¿sabes? Y Sí, en ese momento creía que eran definitivas. En el momento en el que las creía, yo pensaba que eran definitivas, que era así, ¿no? O sea, yo decía, no, o sea, obviamente esto es así. Y ahora, a través de las mismas experiencias que me han transformado, me doy cuenta de que hay cosas que ya antes decía, no, es que yo estaba equivocada, ahora pienso, no, es que esta era la persona que podía ser en ese momento respondiendo al nivel de conciencia que tenía en ese entonces con las experiencias que había tenido en ese momento, ¿no? Y hoy soy esta persona que es producto de estas experiencias, del nivel de conciencia que tiene hoy y soy lo que puedo dar hoy, ¿no? Este, y, y cada vez uno seguirá evolucionando y replanteándose muchas cosas, porque al final lo que sí digo es que me he dado cuenta es que, bueno, eh, hay que ser escéptico, pero que hay que aprender a escuchar, porque en efecto no existe una verdad. Existen circunstancias que nos hacen entender la realidad en el momento dado, en las cosas, el nivel de comprensión que podemos tener. Yo creo que eso pasa mucho, por ejemplo, cuando somos niños y a lo mejor los padres tratan de explicarnos cosas y dicen, bueno, pero es que tú en este momento no lo puedes entender. Eh, y pasa, por ejemplo, cuando ya estamos como que en ciertos cuestionamientos de la vida de los papás que empezamos a decir, pero es que ¿por qué sí, no haces tal cosa? ¿Por qué no tomas esta decisión? Y cuando somos adultos uno dice, coño, ahora es que entiendo por qué mi mamá hacía tal cosa, o es porque mi papá hacía esta otra, o porque mi tío, no sé qué. Empezamos a entender la vida de los adultos. Y no es que cuando estábamos niños estábamos equivocados, era que ese era lo que el nivel de nuestro entendimiento nos daba. Creíamos que las claro. cosas eran simplemente hacerlas y ya. Y nos damos cuenta que la vida adulta nos pone una serie de condiciones en las que a veces tomar ciertas decisiones no es tan fácil. Sí, eso que estás diciendo me lleva a pensar y a compartir con ustedes que yo siempre le digo a mi hijo, algún tipo de herida vas a tener. O sea, yo no soy la mamá perfecta porque yo estoy en construcción. Y de Mm, verdad que en la medida en que nosotros nos hacemos responsables, y eso que dijiste ahorita, hicimos lo que podíamos con las herramientas que teníamos, es vernos a ujú, nosotros mismos con una mirada compasiva. Y esa ujú, mirada compasiva nos ayuda a no quedarnos anclados en el pasado y en la frustración de lo que pude haber hecho y no lo hice, de lo que pudo ser y no fue y todo ujú, eso, sino más bien nos lleva a reflexionar y sobre todo, de alguna manera, hacernos responsables, porque de esto trata, de ser responsables en nuestras acciones
Y de Ujú, hecho, el libro lo dice, ujú, esta vida puede ser muy aburrida si simplemente nos dejamos dirigir por otros. Estos procesos de cuestionamientos, de reflexión, de alertas, y por eso la lectura, meterse en estos temas a cuestionar y aprender son tan valiosos para el autoconocimiento, porque ujú, no se trata de implantar en nuestra mente simplemente una sola idea, porque es ver hacia atrás quién fui, qué hice, cómo lo hice, pero sin la necesidad de quedarme, como lo dije hace rato, allá en el pasado, ujú, sino más bien hacerme responsable para poder fluir ante la vida, para seguir adelante. Y ujú, eh, si bien es cierto, yo creo que muchas veces uno siente que se está comiendo el mundo, que ya llegó al ujú, punto donde quería. Los seres humanos necesitamos evolucionar constantemente. ujú, Nosotros, todos, o sea, yo creo que incluso una persona súper tranquila que simplemente vaya de su casa al trabajo, se regrese y se siente a ver Netflix, haga la comida, esa persona incluso va a necesitar un poco más porque a lo mejor se ujú, le mete en su mente, ay, yo quiero otra plataforma. Ay, yo este sábado no me quiero quedar viendo Netflix, sino que me quiero ir a la montaña a, no sé, con mi familia, porque ujú, necesitamos del cambio para nutrirnos. Entonces, si ujú, nosotros aprovechamos ese instinto natural que tenemos los seres humanos de querer ir por más, de esos cambios que podemos querer en nuestra vida, podemos hacer muchas cosas positivas. ujú. Y yo creo que parte de lo que tú decías, es que yo creo que en el libro también lo manifiestan, y es que tenemos que aprender a vivir en el presente y dejar un poco de lado como que las preocupaciones excesivas por el pasado o por el futuro. Eh, y yo creo que una de las formas en las que podemos tratar de permanecer presentes, primero es eliminar el juicio hacia nosotros mismos, hacia las personas que fuimos, este, sin estar allí recriminando, bueno, ¿qué hice? O por qué dejé de hacer esto, o, o todas estas cosas de cuestionamiento del pasado que no podemos cambiar, y sin esa excesiva preocupación por lo que pueda pasar en un futuro, y practicar eh, un, un presente presente, en donde nuestra conciencia esté alineada con el ser que somos ahora, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos puede ayudar a, a eliminar un poco el ruido que nos puede generar eh, nuestras propias creencias limitantes, o nuestros propios temores, porque, o sea, a lo mejor, así como decía, o sea, existen una cultura entre nosotros, pueden existir miedos, pueden existir condiciones externas que no podemos cambiar, ¿sabes? Y yo creo que también hacer las paces con eso y entender de que no hay más que podamos hacer sobre ciertas cosas, o sea, la economía, no podemos cambiar la economía global, no podemos cambiar la economía de un país. Tenemos que saber que podemos tratar de cambiar nuestra economía individual, y sacar el mejor provecho de nuestras virtudes, ¿no? Este, entonces, evitar esas preocupaciones. Yo, por ejemplo, mi esposo siempre vive preocupado por el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Y no, con el futuro no digo 2 meses, ni 3 meses, ni este año, es en 30 años, que casi que el plan de jubilación ya lo está preparando desde hoy, ¿no? Y yo le Ujú. digo, buenísimo, que tengas la idea de que quieres saber qué hacer dentro de 30 años, ¿no?
pero no te distraigas de la hora, porque tu vida es ahora, ¿no? Y las cosas que podemos hacer están hoy. No sabemos el mundo del futuro, no sabemos qué va a pasar en el futuro, o sea, hay un montón de cosas que no sabemos, que está bien manejarlas, ¿verdad? Está bien tenerlas en cuenta, ser previsivos, pero no dejas que esa angustia te quite el bienestar que puedes tener hoy, que te aleje del ser que puedes ser hoy y el potencial que puedes eh, desarrollar hoy para esa persona del futuro, ¿verdad? Entonces, yo siento que esto de que tenemos que tratar de cultivar como que la atención en el aquí, en el ahora, dejar ese estrés, nos ayuda a vivir también un presente con más tranquilidad, con más calma y, y también nos ayuda a nuestro relacionamiento con los demás, eh, porque en la medida en que seas una persona más coherente, más serena, más consciente, más tranquila, eso nos permite incluso tomar decisiones más acertadas en la vida. Sí, total. Y bueno, yo creo que como tu esposo, yo Ujú, creo que soy así. mm, O sea, yo, no sé, tenía 20 y ya estaba planificando mis 30, tenía 30 y ya estaba planificando lo que es hoy actualmente y estoy mm, hoy y estoy pensando en el futuro. Porque de ujú, alguna manera el tener un plan y tener como esa, digamos, esa tranquilidad de saber hacia dónde voy y qué voy a hacer y que eso lo ujú, tengo seguro, que es mentira, porque ujú. eso es mentira, pero me da como cierto grado de relajación. Pero yo creo que el reto de las personas que somos así es encontrar el equilibrio, ¿no? Ujú, Porque si bien es cierto, es bueno tener metas, es bueno saber hacia dónde vamos, es bueno, no sé, levantarse todos los días con un propósito y decir, bueno, hoy voy a trabajar por esto porque realmente quiero que esto fluya, se expanda en mi vida y se convierta en lo que yo quiero. Pero valido mucho lo que tú estás diciendo, cuando dejamos que nuestra energía, nuestra mente se vaya solamente en la ansiedad, perdemos cosas de el ahora, o sea, lo que tenemos en este momento, porque imagínate que, no sé, la manera de relacionarse de él contigo sea, ay, es que tenemos que hacer esto, es que hay que trabajar por tal cosa, finalmente se le van a pasar los años y no van a poder disfrutar lo que son actualmente. Y por eso a lo mejor coincidieron en esta vida, justamente para encontrar ese equilibrio ujú, entre lo que es uno y lo que es el otro. ujú, Porque bueno, la pareja es como la maestría que nosotros necesitamos en la vida, ujú, es esa persona que nos enseña a encontrar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros ujú, tenemos que sanar, lo que nosotros debemos evolucionar. Y en la medida en que hagamos ese match y utilicemos a ese maestro que está allí para evolucionar, vamos a encontrar de alguna manera ese equilibrio que a veces en soledad cuesta. Y lo digo en soledad porque en mi caso yo estoy sola y cuando ujú. yo caigo en caos, yo así como que, o sea, me descontrolo, o sea, me Sí. descontrolo y tú lo sabes, en estos días te pasé un Ujú, audio y te dije, estoy en caos, ha sido, o sea, y fue como de un momento a otro. ujú, ujú, Entonces, ujú, creo que el gran reto es volver a nuestro centro, es ujú, buscar de alguna forma esas herramientas internas que el autor lo dice, es entender que todo es perfecto y que ujú, lo que vivimos, la creación divina, todo, absolutamente todo es perfecto. Y ujú, lo que es. Y si yo empiezo a proyectar en mí, desde mi ser, que estoy por el camino correcto, que creo en mí, que creo en mis ujú, fortalezas, que creo en que todo esto va a pasar, en ujú, que
creo que son circunstancias que no me están determinando y confío plenamente en que soy una persona capaz porque lo soy, Ujú, entonces lo voy a lograr. es Y así. ahí es donde yo creo que cuando nos volvemos locos, cuando la mente empieza a viajar hacia Ujú, algo que, hacia el futuro, con ansiedad, tenemos que comenzar a traerla y decir, bueno, ya va. Esto que ujú, está pasando está bien, a pesar de que no me hace sentir bien, no me hace sentir segura, pero está bien, es perfecto porque esta circunstancia es el camino que me va a llevar a lo que realmente quiero. ujú, ujú. Y ¿Ves? sabes que, bueno, mientras que hablabas, el tema este, el enunciado que dice, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Yo creo que es válido para nuestra relación con el mundo, porque el autor así lo plantea en este tema de el individuo versus la cultura, la sociedad, el entorno, etcétera. Pero mira, yo creo que es incluso un acuerdo para nosotros mismos, porque a veces tenemos que ser escépticos de lo que nosotros mismos nos decimos. Tenemos que ser escépticos de esas narrativas que a veces construimos que nos destruyen, que no nos ayudan a evolucionar, que, bueno, las últimas 3 semanas, bueno, los últimos 2 meses en realidad han sido para mí bastante conmocionados. Y yo estaba así el domingo que nos acabamos de cambiar de casa y las mudanzas son la cosa, o sea, de Un verdad, reto. yo creo que no hay cosa más agotadora en el mundo como una mudanza. O sea, primero porque siempre tenemos, en esa revisión nos damos cuenta que tenemos muchas más cosas de las que realmente necesitamos, usamos y dimensionamos. Este, en este proceso además nos estábamos yendo de una casa un poco más grande a una más pequeña. Y ahí fue, yo empecé, ¿de dónde salió todo esto? Y empecé a estresarme y no sé qué, y dónde lo vas a guardar, o todavía necesito terminar de guardar algunas cosas y de verdad que estaba agotada. Y llegó el domingo y le digo a mi esposo, y yo, ay, ya, no quiero hacer más nada, pero después me di cuenta así como que, bueno, hoy termina esto y hoy se acaba, ¿no? Y así como hoy se acaba esto, así se acaban muchas cosas y yo todo lo que me decía en todos estos días era, estoy agotada, no puedo más, estoy agotada, no puedo más, qué fastidio, qué flojera, no puedo, aparte que bueno, obviamente los dos estábamos ya al final de mal humor y era así como que, y esto, no sé, no me importa, vamos a votarlo, no sé qué, pero, y después dije, cuando finalmente el domingo en la noche nos acostamos, increíblemente cansados, que si me duele la espalda. O sea, el fin de semana fuimos un, un manojo de quejas andante. Y yo dije, fíjate, todo lo que me decía era, estoy cansada, no puedo más. Pero Y se pude, proyectaba más en con el ti. cansancio, con todo. Primero porque tenía que hacerlo, no había otro momento, no había más tiempo, no había más nada, había que hacerlo. Y fíjate que como la, la, el estado mental puede jugarte en contra, porque yo ahorita digo, yo pude haber tenido una mejor actitud. ¿Por qué? Porque no había más nada que hacer, ¿sabes? Y, y fíjate cómo a veces en otras situaciones, que bueno, no son necesariamente estas, eh, ¿qué cosas no nos decimos? Y así, bueno, yo conozco personas que, no sé, que se dicen, no, es que yo soy bruto, no, es que yo soy, no, yo soy tapada para esas cosas, a mí esto no se me da, en fin, o sea, uno se empieza a decir cualquier cosa y uno tiene que decir, ya va, yo realmente soy esto, yo realmente no puedo, yo realmente no tengo las capacidades para esto o aquello, o yo no podré atravesar este desafío que se me plantea.
¿Cuántas veces uno no le ha pasado cosas en la vida que uno dice, Dios, ¿cómo salgo de esto? No sé cómo voy a salir de esto, pero tu mente eh, busca las posibilidades para salir, busca las personas que necesitas, Sí. en fin, uno hace las cosas. Entonces, sí, yo creo que del primer escéptico que uno tiene que hacer, si uno no ha pasado estas crisis en las que ya realmente te dices, bueno, yo soy esta persona, al menos hoy, soy esta persona con estas capacidades, si uno no ha transitado el camino del autoconocimiento, más aún uno tiene que aplicar esa premisa de ser escéptico con uno mismo. Total, total, porque muchas veces ese ejemplo que tú ponías, a lo mejor la misma dinámica te metió en ese torbellino de emoción y tu cuerpo finalmente refleja eso. Ujú, ¿Por qué? Porque te empezó a doler la espalda, no sé qué, una serie de cosas. Y sí, yo creo que la primera alerta está en nosotros mismos y ujú, eso lo dice también el primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras, o sea, ujú, no solamente con lo que le dices a los demás, sino con la persona con la que más ujú, comparte, que es contigo ujú, mismo, porque nosotros siempre estamos generando pensamientos y pensamientos y pensamientos y si lo dejamos a lo automático, ujú, definitivamente caemos en el caos de eh, sentir que la vida cuesta mucho. Por eso en mm, este libro el autor plantea muchísimo todo el poder que tenemos y que debemos confiar en nosotros mismos. ujú, Debemos generar esos espacios de decir, ya va. O sea, lo que está pasando no soy yo, esto no me mm, define, yo soy un poco ujú, más, o sea, yo soy más que esto, yo tengo el ujú, poder. Y ahí es donde está el verdadero reto, Oriana, porque cuando uno se mete en estas dinámicas, uno no dice, ya va. O sea, tengo deudas que pagar, a lo mejor se me presentó un inconveniente, tengo problemas familiares, tengo problemas con una pareja. No, ya va, yo me voy a parar aquí y voy a decir, ya va, yo soy más que esto no me define. Claro que no, uno usualmente no hace eso porque las emociones te ujú, llevan a los límites, porque sin duda hay situaciones que nos mueven más que otras. ujú, ujú, Y por eso creo que en la repetición está el aprendizaje ujú, y la evolución del ser humano. Si nosotros dejamos, no sé, leemos 3 libros de crecimiento personal y comenzamos con este mundo y luego lo olvidamos, volvemos a caer ujú, en ese automático de la vida. En cambio, ujú, cuando constantemente estamos trabajando en nosotros mismos, estamos buscando, estamos cuestionando, estamos como los detectives de esos pensamientos y de esas emociones, hay momentos donde uno comienza a tener la maestría, es que yo quizás estoy pensando de esta manera o esto me está haciendo sentir de esta manera por tal cosa. Entonces, ujú, al uno cambiar ese pensamiento, cambia tu estado de ánimo ujú, totalmente. Y ujú. creo que ese es el foco donde debemos estar. Así es, así es. ¿Y ustedes, amigos, han leído el libro de El Quinto Acuerdo? Con esto creo que, Sí, bueno, vamos a cerrar el episodio del día de hoy, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y nos dejen en los comentarios las reflexiones que les ha dejado a ustedes el libro El Quinto Acuerdo. gracias. Chao, Chao, chao. chao.